Un placer, como siempre, dar inicio a una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Son tiempos para recuperar la capacidad de reflexionar y también de dialogar, sin pontificar y sin aferrarnos a verdades absolutas que por lo general son falsas. ¿Dónde hallar el liderazgo en el mundo? No aparece, y los que se encumbran generalmente están sospechados y son mirados con escepticismo. La credibilidad sobre el liderazgo se está transitando por los sótanos. Si alguien pregunta dónde hay un líder que intenta aportar a la convivencia, la sensatez y el cuidado por la creación humana y ambiental, nítidamente surge la figura del Santo Padre. Francisco se erige como un faro que ilumina las tinieblas de un planeta que se esmera en la autodestrucción. La vocación de la dirigencia universal por la paz podría ponerse seriamente en duda. Sobran y se suceden los conflictos que cobran vidas humanas a mansalva. Los pobres no decrecen y el tratamiento de los seres humanos generalmente es mucho menos delicado de lo que se tiene con las cosas. No nos sorprende que en Myanmar, por ejemplo, la ex Birmania, los rohingyas, una minoría musulmana, sea perseguida y exterminada en pleno siglo XXI. Amigos, en Argentina no podemos levantar la voz con autoridad suficiente. Hay un altísimo porcentaje de muertes infantiles evitables. La pobreza sacude a un tercio de la población. La corrupción está instalada y los políticos siguen abusando de la retórica y las promesas incumplidas. Nos hablan como predicadores ambulantes del futuro, de la esperanza, de que estaremos mejor, siempre pateando los temas centrales hacia adelante. El patetismo se da en cada elección donde vemos políticos de todos los colores y pelajes visitando a los pobres, abrazando a los ancianos, besando a los niños y haciendo como que escuchan los reclamos de los ciudadanos. Hasta la próxima elección, ese ejercicio funcionalmente bondadoso va a pasar al olvido. Las elucubraciones sobre el Santo Padre de los políticos en el poder y no pocos encumbrados periodistas producen espanto, o por lo menos nos producen a nosotros espanto. La miopía y la endogamia les impide comprender la ciclópea labor de Francisco para que el mundo no entre en un colapso aún mayor. Ya suficiente lucha tiene en el Vaticano para cambiar una lógica de la Iglesia Católica perimida. ¿No sería el momento que los argentinos abandonemos la adolescencia para acompañar con prudencia a quien es y será la figura más relevante del país en la historia universal? Claro, pedir prudencia a los fanáticos que abundan entre nosotros parece no poco sensato. Para dialogar sobre estos temas y otros hemos convocado una vez más a un muy querido amigo, el contador Marcelo Figueroa, también periodista y socio honorario de la Asociación Cristiana de Jóvenes, además con una agenda muy compleja, tanto en Argentina como también en sus constantes visitas a la Santa Sede y otras partes del mundo. Le decimos a Marcelo gracias por acompañar esta nueva edición de Diálogos con Valor. Muchas gracias, Norberto. Siempre gentil la invitación y contento de estar otra vez aquí, escuchándote atentamente. Vos tenés frecuente contacto con el Santo Padre y mantenés una actitud prudente y cuidadosa como pocos. ¿Cómo está Francisco? ¿Cómo lo sentís a Francisco, que es uno de los nuestros y que a veces parece que lo tenemos más abandonado que a un enemigo? No, yo lo veo bien desde el punto de vista de la salud. Me parece que tiene realmente una fortaleza enorme. Acaba de cumplir 81 años, no es poca cosa. Y obviamente desde el punto de vista mental, intelectual, brillante. Y con una vida espiritual sumamente profunda. Yo creo que ese quizás sea el gran secreto de unir esas dos cosas, ¿no? Obviamente que el tiempo pasó, es un hombre mayor, pero tiene una vitalidad que cualquiera de nosotros nos cansaría ver su agenda, ¿no? A mí me toca ver muchas veces el Jorge Bergoglio humano, ¿no? O sea, la parte personal, la parte cercana, y es una persona que ha mantenido, a pesar del lugar que vos describías muy bien, a donde está, una sensibilidad
muy especial acerca de sus amigos de verdad, ¿no? No todo el que se dice amigo, ¿no? Y su familia, sus seres queridos, su país, su pueblo, sus pobres, los curas que están siempre cerca de la gente. Y él es un hombre que, a pesar de tanta actividad a nivel mundial que desarrolla, siempre tiene un momento para una llamada, un correo, un mensaje, un saludo. O a veces cuando uno va, siempre en la valija lleva cajas de bombones, cartas, regalos, recuerdos. Es mucho más lo que traigo de parte de él para los amigos y demás, sí, que lo que me llevo muchas veces, porque habitualmente no digo que viajo porque nunca quiero exponer públicamente lo que para mí es algo que inclusive lo he hablado con él y ha salido al aire. Él considera la amistad sagrada, y yo creo que ahí, por eso a mí, principalmente en Buenos Aires, que nosotros tenemos con los porteños en general un sentimiento de culto a la amistad, ¿no? Sí. Pero no somos capaces de pensar que ese sentido de amistad Bergoglio lo ha mamado toda su vida y que lo tiene consigo y que lo respeta enormemente. Entonces creo que hay una dimensión más allá de lo que mencionamos, seguramente vamos a tratar en el transcurso de tu programa, que a mí siempre me gusta rescatar, ¿no? Francisco hace 4 años, más de 4 años, 4 años y medio, que no ve a gran parte de su familia, muchos de sus amigos, sus seres queridos, su rutina, esta gente con la cual estuvo 77 años. De manera que está pagando un costo desde lo personal, desde lo afectivo, altísimo. No, seguro, no cabe duda. Ahora, vos lo has contado en algún programa anterior, sin embargo, no estaría de más recordarlo por esto mismo de la sensibilidad y la apertura del padre Jorge. ¿Cómo surge tu relación con Francisco en tanto que vos no sos católico? No soy protestante. No, surgió hace casi 20 años. En su momento yo estaba como director de la Sociedad Bíblica Argentina, que es algo así como una institución madre o que confluye en todas las confesiones evangélicas y protestantes y reformadas en Argentina y en el mundo. Y a partir de allí lo conocí a Bergoglio y empezamos a dialogar acerca de cómo abrir puentes de encuentro entre la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica, y nos dimos cuenta, él principalmente, que la Biblia era un gran libro que nos llamaba a la unidad. Y empezamos a transitar de una manera primero protocolar, institucional, y después de una manera más cercana y amistosa. Finalmente, cuando cumplí el ciclo yo en Sociedades Bíblicas, comencé a trabajar con él en el Arzobispado de Buenos Aires, allí por el año 2010, y ahí comenzamos un ciclo televisivo con también el Rabino Skorka, y ahí por supuesto se afianzó mucho la amistad hasta el día de hoy, ¿no? Y una pregunta un poco indiscreta, pero que me parece oportuno hacerla. Los evangélicos, también llamados protestantes, ¿aceptan esta participación activa, tan activa tuya en el marco de la Iglesia Católica, especialmente la cercanía con el Papa, o eso requiere siempre un proceso de, no sé si de aceptación, de ayornamiento, hasta yo te diría de comprensión? Mira, todos aquellos que decidimos con convicción transitar el camino ecuménico y transitar el camino del encuentro interreligioso, muy rápido nos dimos cuenta que pagábamos un costo muy alto, porque es una minoría, a pesar de que esté de alguna manera ahora un poco de moda. Hace 20 años no era así. ¿Verdad? Y todos nosotros hemos pagado un costo, el costo muchas veces de la incomprensión y o de no comprender de qué consiste realmente el ecumenismo y qué tiene que ver esto primero de cumplir un mandato de Jesús que llamó a la unidad. Eso está claro y está también en el logo de Juan 17:21, en el logo de Acción Cristiana de Jóvenes,
primero es un mandato de Cristo, empecemos por ahí, pero después que uno, y Francisco siempre lo dijo muchas veces, inclusive acá, estamos hablando no de una uniformidad, sino de una diversidad reconciliada, en la cual realmente el verdadero ecumenismo se desarrolla cuando cada uno mantiene, sostiene, preserva y aporta y recibe desde su propia identidad religiosa. Cuando uno la diluye, hace una ensalada rusa, deja de hacer un ecumenismo para hacer cualquier cosa, una ensalada rusa. Está muy bien. El Papa está cambiando la Iglesia Católica y está promoviendo también cambios en el mundo. La lucha que enfrenta ante los príncipes, los llamados antes los príncipes de la Iglesia, como se identificaba lamentablemente a los cardenales, sigue siendo dura. ¿Vos percibís que esa lucha seguramente continuará y es el precio que hay que pagar por este cambio trascendente al que el Papa se ha comprometido? Obviamente. Mira, hay una imagen muy interesante, una foto que sacó el observatorio romano en el primer encuentro que tuvo Francisco a las pocas horas de ser electo Papa. Lo fue a visitar al Papa emérito, Benedicto. Y están ellos dos en un sillón, una mesa ratona en el medio y una cantidad, cientos y cientos de fojas, el Batilix. Y ese es el legado. Obviamente sabía que tenía que desarmar todo eso, que es como desarmar una bomba, en la cual realmente hay que tener coraje, y también él sabía perfectamente que el costo que tenía que pagar para reformar ad intra lo que tiene que ver la Iglesia Católica en todos sus aspectos, bueno, principalmente los escándalos económicos, los escándalos sexuales, pasando por la reforma de hacer una iglesia más cercana a la gente. Vos hablabas de los príncipes, bueno, que realmente los curas no sean empleados de oficina o obispos de aeropuertos, sino que estén cerca de la gente, y marcando todo esto con una impronta de un estilo que realmente pone la vara muy alta. Sí. O sea, la figura de él con su vestimenta y usando un focus siempre el mismo, comparado con lo que uno ve muchas veces cuando va al Vaticano, cada vez menos, se da cuenta que bueno, hay una resistencia. Desde luego, bueno, todo el desarrollo del C9, que está promediando ya su tarea, que es este grupo de cardenales y obispos que están reformando la curia, es una reforma, realmente es un gran reformador. Yo creo que Lutero estaría muy contento de Francisco, ¿no? Con todos los defectos de Lutero, que reconozco por supuesto, pero creo que la lucha hacia adentro es muy valiente, pero creo que está quizás dando vuelta a la curva ya, y bueno, obviamente tocando intereses muy muy fuertes, ¿no? Y vos te referís a Lutero, que fue el que hizo una reforma muy importante, justamente cumpliéndose ya los 500 años, ¿no? De esa nunca quiso hacer una ruptura, en realidad. No, claro. Sino abrir un debate, y el debate, lamentablemente, por eso yo, y esto un poco a diferencia de algunos hermanos evangélicos míos, yo no celebro los 500 años de la Reforma. Acá no hay nada para celebrar. No puedo celebrar un cisma de la Iglesia Católica. Claro. Conmemoro a lo sumo. Claro, exactamente. Los argentinos, dicho esto de manera general, ¿no? En nuestra ceguera y nuestra mirada tan doméstica, parecemos no entender, me parece, te pido tu opinión, no entender la tarea ciclópea extraordinaria del Papa con la conflictividad y la complejidad que adquiere la situación mundial, y a veces nosotros lo trasladamos al Santo Padre a una cuestión absolutamente minúscula como puede ser la de la propia Argentina. Sí, yo creo que hay una vocación de conflicto. Nosotros tenemos, los argentinos me parece que estamos enamorados del conflicto y del barro y de la grieta, que ahora se puso nombre pero que siempre existió y ahora se profundizó, y lamentablemente la grieta no se puede jugar con la grieta porque estamos viviendo quizá la etapa violenta de la grieta. La grieta no solamente fue ideológica, un juego, una dialéctica, o chicanas, ahora quizá estemos viendo el momento violento de la grieta. No se puede jugar con la violencia y el desencuentro. Y Francisco ha sido un constructor de paz, pero más allá de
de lo que tiene que ver acá en Argentina. Vos mencionabas, y me gustaría tomarlo un poquito, el último viaje de Myanmar y Bangladesh. Sí. Francisco fue a defender una minoría musulmana que está viviendo un desastre humanitario, una matanza, un genocidio, en manos de un país 90% budista, y él es un papa católico, donde prácticamente no hay católicos en Myanmar. Y nadie, obviamente, le interesaba esa comunidad, nadie le interesaba esas personas, y Francisco fue, desembarcó y habló con mucho cuidado. No nos nombró porque le dijeron que era de alguna manera irritante y no era imprescindible nombrarlos a los Rohingya, pero sí habló de la necesidad de proteger a las minorías. Absoluto. En un país, reitero, budista, en donde se está atacando una minoría musulmana hasta el exterminio. Pero todos estos musulmanes que están siendo torturados, asesinados, masacrados, han sido expulsados a Myanmar, a Bangladesh. Entonces ahí otra vez fue a Bangladesh, donde sí la mayoría es musulmana, la minoría es católica, y ahí sí lo nombró, los recibió y dijo algo muy fuerte. Hoy Dios se llama Rohingya. Es muy fuerte. Una cosa importantísima. Una cosa importantísima en el concierto mundial, en donde también vemos no solamente la guerra mundial en pedacitos, como él dijo, sino también líderes mundiales, que el mapa ha cambiado, digamos. El mundo que encontró Bergoglio cuando fue papa ya no es el actual, con un presidente de Corea y otro en Estados Unidos que alegremente juegan a la guerra nuclear. Y ahí la única persona con, yo diría, influencia, porque poder, no estamos hablando solo de poder, estamos hablando del hombre de mayor influencia que en el planeta, que se está parando ante la mirada atónita de otros, o cómplice, o cobarde, o lo que sea, frente a todo esto. Y me parece que nosotros tenemos que ver una pregunta que a veces yo hago y me hago, mucha gente habla de Francisco. Yo me gustaría preguntarles, ya a 4 años vista, y lo que ha pasado en el planeta, ¿qué mundo tendríamos hoy sin Francisco? ¿Quién hubiera hecho contrapeso a los migrantes cuando él fue a Lampedusa a las semanas de haber sido papa? ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera enfrentado toda la problemática del cambio climático y forzar poner el tema del cambio climático en Naciones Unidas en la agenda? ¿Qué estaría pasando con la Amazonía, que es la reserva climatológica, étnica y de ecología integral más importante del planeta, si Francisco no hubiera hecho el esfuerzo y no haya declarado ahora un sino de la Amazonía? ¿Qué hubiera pasado con otros países, con Sudán, con República Centroafricana, con Egipto, con Armenia? Que podemos narrar hasta el infinito. Y esa pregunta que nos haga reflexionar, ¿no? Un mundo sin Francisco. Terrible sería. Esta pregunta habría que hacérsela muy especialmente, o sea, tendrían que hacer muy especialmente la dirigencia política, aún la intelectualidad y el periodismo ilustrado, que a veces caen en algunos comentarios absolutamente suburbanos, baladíes, que no van al fondo de la cuestión, o sea, no terminan de reconocer esto que vos también describís como ejemplos, ¿no? Lo que el Santo Padre está intentando hacer, y lo menos que nosotros, los argentinos, tendríamos que hacer, si no es callarnos la boca, es una manera de acompañar, sentirnos orgullosos y ser un testimonio también al interior de nuestro propio país de ese mensaje que el Santo Padre lleva al mundo, porque la gente del mundo le debe preguntar de vez en cuando: dígame, Francisco, usted es argentino, ¿no es cierto? Sí. O sea que tiene también impregnada nuestra propia cultura, es un testimonio de la cultura. Nuestro, un hijo de Argentina. Sí, yo creo que hay, lamentablemente, el fenómeno Francisco muchas veces es difícil de comprender y muy fácil de estigmatizar y de digamos, tocar de oído y hablar o manipularlo simplemente para llevarlo a un barro en el cual él no está, y obviamente, por lo que hablamos, me parece que hay un poco de ignorancia de parte de muchos opinadores seriales,
y también hay un poco de mala intención. Claro. Que realmente, pero, a ver, yo estoy convencido que nuestros hijos, nietos y las próximas generaciones van a estudiar el fenómeno Francisco, no solamente aquí, sino en todo el mundo, y hubieran querido lo que a nosotros nos ha tocado. Sí. Primero vivir en este mundo en el cual tenemos una figura como Francisco, y después encima tener como argentinos y aquellos que tenemos, que vivimos en Buenos Aires y tuvimos de alguna manera la posibilidad, 77 años, de verlo y de escucharlo y no lo hicimos, es uno de los nuestros. Y yo creo que la historia nos va a demandar más a nosotros que a él. No tengo duda de eso. Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con Marcelo Figueroa. Volviendo un poco a los evangélicos o protestantes, no hace mucho, recordarás, el Santo Padre hizo elogiosos comentarios sobre la hermandad con los metodistas, cosa que no es que me llamó la atención, pero fue un gesto muy interesante. Los evangélicos en Argentina, ¿cómo tomaron estos comentarios? ¿Tuvo alguna repercusión o algún...? Sí, en general, bueno, obviamente la Iglesia Metodista siempre ha tenido un acercamiento ecuménico histórico, ¿no? Desde épocas, décadas y décadas, inclusive en las épocas duras, ¿no? La Iglesia Metodista, el obispo metodista formó parte de la Comisión Ecuménica por los Derechos Humanos, ¿no? Junto con Marshall May, o sea, exactamente, tienen toda una trayectoria en todo esto, en los momentos en donde sí, también ser ecuménico y comprometerse con lo social y con los derechos humanos era literalmente jugarse la vida, cosa que también hizo Bergoglio, ¿no? No, yo creo que tienen una recepción importante, obviamente que quizá percibo de que hay un respeto y una admiración por el pensamiento de Francisco, y permanece de alguna manera un sentimiento, no sé si de distancia, en lo que tiene que ver con la Santa Sede como tal, ¿no? Claro. Que me parece que es lógico y son compatibles. Sí. Pero yo creo que evidentemente el acercamiento de Francisco con la Iglesia Metodista, con los reformados, con los luteranos, y bueno, no nos olvidemos que empezó el año de los 500 años con Francisco viajando a Lund, sí, invitado por la Federación Luterana Mundial. ¿Vos lo acompañaste? Yo estuve con él en el viaje, en el avión, y con él en la iglesia luterana allí en Lund. Y aparte hay una cantidad de acuerdos, documentos muy importantes que suscribió las iglesias reformadas, luteranas, y la última fue la metodista, ¿no? Sí. La encíclica Laudatio Si, que es extraordinaria, porque señala una hoja de ruta realmente integral y sistémica, ¿no? A mí, en lo particular, me hubiese gustado un análisis, me sigue gustando, me seguiría gustando un análisis más profundo de la encíclica en distintos ámbitos de la vida argentina. Sí. Por ejemplo, en la currícula escolar. Sí. ¿No es cierto? Tanto, especialmente a nivel secundario, porque tiene ahí una cantidad de elementos que podrían contribuir fuertemente a la formación. Estoy casi seguro, ojalá me equivocase, de que si uno hace este planteo entre las autoridades educativas, puede encontrar la confusión de que esto tiene que ver con la religión. No, yo creo que si este documento lo hubiera firmado Naciones Unidas, estaría formando parte de la currícula no solo secundaria, sino universitaria, porque es un documento extraordinario y que marca una hoja de ruta de una problemática actual, y del cual se define nada menos que el destino del planeta Tierra. No solamente lo que tiene que ver con el cambio climático, sino con las variaciones en lo que tiene la ecología humanitaria. La ecología humana, que gran parte del documento se refiere a la ecología humana. Exactamente. Y yo creo que ahí es un aporte enorme, porque la ecología humana tiene que ver con las diferentes etnias que hay, con el tema de la problemática de los migrantes, tiene que ver con los grupos minoritarios que hay en todo el planeta, que sufren de alguna manera los embates de un mundo globalizado, en donde Francisco habla claramente que lo que se globalizó fue la indiferencia. Así es.
Entonces hay que trabajar en la globalización de la integración, porque la integración es reconocer el otro un igual que mí mismo, y no nos olvidemos que lo contrario de la integración es la desintegración. Y la desintegración es un mundo, personas de carne y hueso que interactúan con el planeta, pero entre sí mismas, en el cual forman pedacitos por separado, en donde desde luego, sujetas a suerte y verdad de las fuerzas dominantes en el planeta, obviamente siempre van a perder en manos de los poderosos. No cabe duda, no cabe duda. Estamos seguros que el Papa va a venir a Argentina en algún momento. Creo que es imprudente que, como algunos futuristas que dicen, va a ser en tal fecha o en tal otra. Yo creo que el más interesado, vos que lo conocés más de cerca todavía, el primer interesado debe ser él en venir a su país de origen, pero también debe asumir su enorme responsabilidad como líder mundial y líder que contribuye a esto que vos mencionabas, que es la integración, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros tenemos que confiar en él, y que él va a hacer lo que él crea lo mejor, y como decíamos hace un rato, desde el punto de vista del humano, ¿cómo no pensar que él añora estar cerca de los suyos, de sus queridos, de familia, grupos en la sociedad en la cual él nació y en los barrios en los cuales caminó? Me parece que es imprudente, y además intentar manipular, hacerle ponerle una fecha y forzarlo a Bergoglio. Primero, no conocerlo, para manipularlo a Bergoglio creo que está fuera del caso. Es difícil, ¿no? Sí, no. Absolutamente. Ya concluyendo esta entrevista, que se nos ha hecho muy corta por la densidad de los temas que vos has desarrollado también, sos el director del Observatorio Romano en Argentina. Sí. Una publicación que personalmente recomiendo leer. ¿Es la voz del Vaticano en Argentina? Es la voz oficial. El Vaticano tiene 3 órganos oficiales. Ahora está todo alrededor de una reforma de comunicación, de la Secretaría de Comunicación, que salió hace una semana. En enero se va a profundizar todavía más, pero como así, para hacerlo simple, más allá de las páginas web, Twitter y Facebook, redes sociales, hay 3 órganos: Televisión Vaticana, Radio Vaticana y el periódico, que es el Observatorio. Es como si fuera el boletín oficial de la Santa Sede, y en este caso el Observatorio Romano, por ser un órgano documentario, tiene más relación con la Secretaría de Estado Vaticana que con la Secretaría de Comunicación. Y ¿cómo el Santo Padre, bueno, es parte de la confianza que tiene en vos, sí, un evangélico, sí. Además de que hizo los programas de televisión, que están, además esos programas están resumidos en un libro que vos escribiste, que está excelente. Realmente los diálogos de Escorca y Bergoglio con tu coordinación es un documento maravilloso. Pero además de eso, el Papa dice, bueno, el Observatorio Romano en Argentina se lo damos a un evangélico. Es una confianza extrema. Gran responsabilidad, obviamente que yo tengo tuve un equipo en el Vaticano que trabaja, y de alguna manera todo lo que se imprime y se edita ahí tiene una supervisión del director del Observatorio Romano y obviamente la Secretaría de Estado Vaticano. Sí. Marcelo, un gustazo enorme que nos hayas acompañado. Estamos comenzando un nuevo año, así que lo mejor para vos en el 2018, para tu familia, y bueno, estaremos comunicados como siempre. Además, vos sos miembro de la familia de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Es un honor. Muchas gracias. Gracias, y bueno, mucha paz para vos, tu familia, los oyentes y el pueblo argentino. Ha sido Marcelo Figueroa, nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.